Gracia y paz, hermanos y hermanas. Me da gusto verlos esta mañana para adorar al Señor con ustedes también. Bueno, creo que si has estado aquí, las Escrituras por mucho tiempo saben que la historia de los israelitas en el Antiguo Testamento es un estudio fascinante y entretenido, podrías decir. Para decir por lo menos que es en el Antiguo Testamento, leemos de él lidiando con su gente Israel, y miramos grandes obras que Dios hace a través de ellos, cosas que hace incluso a ellos en una manera maravillosa que hace a sus enemigos también. Un tema común en el Antiguo Testamento que estamos lidiando con Israel o con los israelitas es quejarse. Se estaban quejando en el libro de los Números en el desierto y están quejando y continúan quejándose continuamente. En Números 21 dice, por ejemplo, partieron del monte de Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se hizo impaciente por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor, recuerda que se han tomado un tiempo largo para llegar a la tierra prometida porque han sido desobedientes. Así que el Señor dijo: no van a llegar allí rápido, sino que Él empieza a proveer comida para ellos. ¿Y cuál es su respuesta para la respuesta del maná? Y luego dice otra vez en el verso 5, y no hay pan ni comida y despreciamos este alimento, queremos regresarnos a Egipto, no nos gusta la provisión que nos has dado a nosotros. Así que te dije que es maravilloso lo que Dios hace con su gente. Separa el Mar Rojo, lo saca de Egipto, pero es increíble lo que hace a su gente, porque en el Números 21, verso 6, ve cómo reacciona. Puedes ir allí conmigo, cómo Dios responde a la gente y a su de quejarse. Números 21, verso 6, dice: y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Eso es Dios, o su respuesta de Dios. Ellos no les gusta la comida que Dios les ha dado, así que ¿qué hace Dios? Él manda estas serpientes y la gente es mordida y empiezan a morir. Verso 7 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor, contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés, tu líder, tú habla con el Señor y intercede con nosotros para que quite las serpientes. Ayúdanos. Y luego dicen que Moisés intercedió para el pueblo, y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Así que Dios ha traído este juicio sobre su propio pueblo por su pecado, y le dice a Moisés: haz una réplica de una serpiente en un asta, para que cuando la gente sea mordida por la serpiente, vea esa serpiente y ellos vivirán, dice. Finalmente, en el verso 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, él vivía. El Antiguo Testamento está lleno de historias maravillosas, no solamente de lo que Dios hizo con su gente, pero también lo que Dios hizo a su pueblo. Esta historia era bien conocida para la nación de Israel, como tú te imaginarás. Tuvo un impacto bastante duradero. Y leemos incluso en los evangelios que Jesús conocía de esta historia él mismo. Y Jesús usó esta historia en una manera evangelística. ¿Alguna vez pensaste de usar la historia de las serpientes en una manera evangelística? A lo mejor lo has hecho porque sabes cómo Jesús lo usó, pero los judíos
pero él lo usó cuando él tuvo el encuentro con Nicodemos para traerlo a él en la fe en Jesús, a él mismo. Ahora, la historia de Jesús usando esta historia es encontrada en Juan capítulo 3. Por favor, acompáñeme a Juan capítulo 3. Volvemos otra vez a esta conversación de medianoche entre Jesús y Nicodemos. Nicodemos es el maestro de los judíos y él se encuentra con el maestro de los judíos. La semana pasada escuchamos en la conversación con este líder religioso mientras él trataba de comprender la verdad elementaria de la salvación, como Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo si tú quieres entrar en el reino de Dios. Nicodemo sabe algunas cosas, hace algunas declaraciones precisas acerca de Jesús, pero Jesús le dice que cualquier tipo de conocimiento religioso, incluso prominencia, o que tú puedas saber de la salvación, no es lo suficiente para la salvación. Jesús lo corta rápido en el verso 3 diciendo, verdaderamente te digo a ti, al menos de que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús declara en una manera no equívoca cuál es lo esencial para la salvación, y eso es que nosotros llamamos el nuevo nacimiento. Describimos el nacer de nuevo la semana pasada. Teológicamente le hablamos regeneración, lo describimos la semana pasada como Dios actúa sobre el pecaminoso corazón y le da vida. Dios está actuando y dándole vida espiritual. Esta es una necesidad desesperada que tú y yo tenemos porque, de acuerdo con Efesios 2, la Biblia nos enseña que el hombre está muerto a su pecado, desobediente al mandamiento de Dios y por lo tanto condenado a una eternidad en el infierno. Así que Dios debe intervenir. Así que la semana pasada nos dimos cuenta en el versos del 1 al 8 del capítulo 3 que el nuevo nacimiento que Jesús describe es absolutamente esencial para la salvación de cualquiera. El nuevo nacimiento es requerido en totalidad, no hay excepciones, no hay exclusiones, nadie puede evitar esto, es requerido para todos. El nuevo nacimiento también es una necesidad absoluta, no puedes entrar al cielo sin el nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento viene, como miramos la semana pasada, por actividad divina. Quiere decir que Dios debe moverse en el muerto pecador para darle nueva vida. Como Jesús resucitó a Lázaro de la muerte, así el Espíritu de Dios debe resucitar a los muertos pecadores de la muerte espiritual y traerlos a la vida. Y así como no hay un pecador, así como Jesús tuvo que hacer eso porque Lázaro no podía revivirse al mismo, tampoco cualquier pecador no se puede resucitar a sí mismo. La semana pasada miramos otra vez dos metáforas poderosas de su actividad. Miramos que el agua y el viento fueron metáforas para lo que Él hace. El Espíritu Santo está trayendo un poder limpiador para limpiarnos de nuestro pecado. También se describe como una fuerza irresistible, como el viento que no sabes de dónde viene y a dónde va, actúa, no la puedes detener, el aire hace lo que quiere, y de esa manera el Espíritu de Dios va a hacer lo que Él va a hacer para traer salvación a quien Él desee. La verdad del nuevo nacimiento es también se hace eco por Pablo en Tito 3, del 5 al 6, que completamente quitan cualquier obra de parte del hombre. Dice que Dios nos salvó, no lo que nosotros hayamos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Eso fue lo que miramos la semana pasada, como Jesús tuvo la conversación, y ahora regresamos en esta conversación de la noche, mientras continuemos en el verso 7, vamos a ver de los versos 9 al 15, pero vamos a comenzar con el 7 para el contexto.
Jesús dice aquí a Nicodemo, no te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús respondió y le dijo a él, verso 9. Verso 9 dice, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablara de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerás si hablo las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Esta es la palabra del Señor. Esta mañana, como te dije, queremos versos 9 al 15 y a escuchar un poco más de cerca, pero esto se permite. De hecho, es algo bueno, porque así como Nicodemo, nosotros también tenemos que aprender de Jesús. Tenemos que aprender de Jesús acerca de la verdadera salvación. Así que en este pasaje aprenderemos de Jesús cuando Él demanda dos acciones. Necesitamos escuchar al llamado del nuevo nacimiento y también necesitamos mirar a la provisión hecha para la vida eterna. Así que primero, mientras Jesús nos enseña de la salvación verdadera, escuchemos al llamado del nuevo nacimiento. Otra vez en el verso 9 miremos que Nicodemo hace la pregunta. Esta es la tercera vez que él habla en su interacción con Jesús. Él dice aquí, ¿cómo pueden pasar esto? Sus palabras aquí muestran que no ha hecho progreso después de las primeras preguntas. Él tiene una ignorancia espiritual profunda acerca de lo que Jesús está hablando. 4 veces Jesús le ha dado la misma lección del nuevo nacimiento. La mencionó en el 3:3, al menos de que tú nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. En el 3:4 repitió lo mismo, agregándole el agua, al menos de que nazcas del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. En el 3:6, él describe cómo necesitas nacer del Espíritu, no solo de la carne. Y en el 3:8, Jesús ilustra la obra del Espíritu por medio del viento. A pesar de todas estas instrucciones que Jesús le da a Nicodemo, él no puede creer lo que escucha. Y la pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué no puede creer a sus oídos? A lo mejor porque Nicodemo se está perdido en un sistema de obras. Nicodemo, él está... No estoy diciendo que está leyendo las escrituras correctamente, sino que está malentendiendo lo que en el Antiguo Testamento Dios le dice que haga. Porque lo que Jesús está diciendo y lo que estoy diciendo aquí, escucha al llamado, es que Jesús no está trayendo una nueva enseñanza. Él está afirmando lo que ya se había dicho. Él está trayendo de regreso en una manera más clara lo que debe de pasar para cualquiera que quiera entrar en el reino de Dios. Cuando Nicodemo dice, ¿cómo pueden hacer estas cosas? Dice, puede decir que es mejor. ¿Cómo pueden pasar estas cosas? Esa es su incredulidad, podemos decir. Porque aquí está un hombre que tal vez ha enseñado durante años que la entrada en el reino se basaba en la obediencia a los mandamientos de Dios y ahora está oyendo de un requerimiento de cual él no puede comprender este nuevo nacimiento, este nacimiento de arriba. John MacArthur dice que él no podía dejar su sistema legalista a un lado y darse cuenta que la salvación era una obra soberana y misericordiosa del Espíritu. Jesús responde allí en el verso 10 y él le dijo, ¿eres tú el maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Tú eres el maestro de Israel. Esta es una reprimenda que le está haciendo a Nicodemo. Tú eres el maestro. Él es un hombre de los fariseos, un príncipe de los fariseos. Tú eres
maestro de prominencia que debe saber las escrituras y yo te estoy diciendo del nuevo nacimiento como 4 veces y tú dices, ¿cómo puede pasar esto? No lo entiendo. Que tú no puedas entender básicamente lo que Jesús está diciendo. La semana pasada te enseñé que no es nuevo material y fuimos a Ezequiel capítulo 36. Bueno, te voy a enseñar más pasajes del Antiguo Testamento que no era nuevo, y para mostrarte que la regeneración siempre es como alguien entra al reino de los cielos. Regeneración abajo del Antiguo Testamento está allí también como en el Nuevo Testamento. No hay 2 maneras de salvación. No hay una manera en el Antiguo Testamento cuando sigue los 10 mandamientos y una nueva manera en el Nuevo Testamento. Siempre ha sido por fe y la fe siempre es actuada o se expresa por las obras. Pero la fe viene primero por la regeneración o la obra del Espíritu. Así que sígueme aquí. El nuevo nacimiento o regeneración en el Antiguo Testamento está relacionado con la práctica de la circuncisión. La circuncisión, como tú sabes, era la práctica de cortar el prepucio masculino. Esto se hacía cuando el niño tenía 8 años de nacido. Era un símbolo físico de pertenecer al pueblo de Dios. Era un símbolo que tú perteneces a Israel, pero este símbolo físico señalaba la necesidad de una circuncisión más profunda. Así que en el Antiguo Testamento escuchamos al Señor describiendo una circuncisión del corazón o de los oídos. El Señor demandaba una circuncisión espiritual o un corazón circuncisado. Era un corazón regenerado que se le ha dado nueva vida. El Antiguo Testamento siempre era más de lo externo, de la religión. El hombre era tan pecador y que la religión no podía cambiar el corazón. Necesitaba haber un cambio del corazón. Deuteronomio 10:16 dice, circuncide pues tu corazón y no seas más tercos. Allí hay esa circuncisión del corazón, no física solamente, pero hay una circuncisión del corazón que tiene que pasar. Ve conmigo ahora a Jeremías 9. Jeremías 9 y luego vamos a ver a Jeremías 6. Jeremías 9, 25. Jeremías, el profeta, profetizó a la nación perversa y les reclama a su idolatría y que regresen al pacto que Dios había hecho con ellos en el antiguo pacto. Y dice en Jeremías 9:25, dice, ciertamente vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todos los que están circuncidados solo en la carne. ¿No es interesante esto? Él dice, voy a castigar a todos los que están circuncidados solo en la carne. Así que lo que Jeremías está diciendo, lo que el Señor está diciendo, hay una circuncisión física, pero aún en que estés hecho, puede ser que aún estés incircunciso espiritualmente. Así que hay una circuncisión espiritual que será requerida y Jeremías está prometiendo castigo a los que están circuncidados solamente externamente o su religión externa, demostrando que son pecaminosos y sus corazones no han sido circuncidados. Ve al capítulo 6, Jeremías capítulo 6, versículo 10. Esto nos muestra más un positivo. Si el otro fue negativo de los que no han sido circuncidados, vamos a ver el lado positivo. Jeremías pregunta esto en Jeremías 6:10, ¿a quiénes hablaré y advertiré para que oigan? Aquí está, la advertencia tiene que salir, pero no quiere que caiga en oídos sordos. ¿A quién hablaré y advertiré? Dice, sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. Y si tienes otra traducción, dice, sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Y luego dice, la palabra del Señor les ha sido un oprobio. Los que tienen oídos incircuncidados, ellos no se deleitan en ella. Así pues, lo que el
texto nos está diciendo que los que no pueden oír y deleitarse en la palabra de Dios son los que son incircuncisos de corazón. Y los que son circuncidados en corazón han experimentado el nuevo nacimiento y no solamente lo pueden escuchar la palabra de Dios, pero se pueden deleitar en la palabra de Dios. ¿Qué no dice el salmista? Oh, como me encanta tu palabra, es mi meditación todo el día. Eso no es el hombre natural. El hombre natural no quiere las cosas de Dios o no entiende las cosas de Dios. Ese es el corazón de un israelita que tiene su corazón circuncidado. La regeneración ha venido. Nicodemos debería de haber sabido estas cosas. Él debería de saber estas cosas que mencioné en Deuteronomio, en Jeremías, incluso Ezequiel 11:19, que habla del nuevo corazón que venía en el nuevo pacto, y Jeremías 31 al 34, que es una profecía del nuevo pacto y que habla de el Espíritu Santo que iba a venir en un tiempo más tarde a través de Cristo. Pero Nicodemos debió de haber sabido esto. Ve de regreso a Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3 habla de este nuevo nacimiento en nuestro texto, y en el nuevo nacimiento le permite a la gente que vea y entren en el reino. No vamos a ir allí, pero Romanos 2:29 dice que un judío es uno que es interiormente y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu. Y luego Colosenses 2:13 dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en circuncisiones de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos nuestros delitos. Todo esto para decir que un despertar, una regeneración, un nuevo nacimiento es una enseñanza claramente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, después del ministerio de Cristo. El ministerio del Espíritu Santo de una regeneración era antes de que viniera Jesús, y también tiene uno después de que viene Jesús. La diferencia es que el Espíritu Santo ahora mora en el creyente. Eso es distinto del ministerio de Cristo. Después del verso 10, la conversación torna de un solo lado. El diálogo que había ahora se convierte en un monólogo, y Jesús es el que va a estar hablando y Nicodemos es el que va a estar silencioso, lo que es algo bueno, porque él y nosotros debemos aprender de Jesús. Mira el verso 11, dice, verdaderamente te digo, hablamos de lo que conocemos y de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Tú no aceptas nuestro testimonio. Jesús dice, ustedes en plural, dice, él lo está haciendo más amplio, plural, más que tú, que no aceptan nuestro testimonio. El testimonio aquí es dado por Cristo, es dado por el Antiguo Testamento, incluso por Juan el Bautista. Como una referencia, dice, no lo crees, no recibes el testimonio. Incluso Nicodemos era como los fariseos de Mateo 23:13, donde dijo, ustedes son hipócritas porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Así que el problema no es que Nicodemos y sus compañeros líderes religiosos no han escuchado a Jesús, es de que no querían aceptar su testimonio. El testimonio de Jesús es el llamado al nuevo nacimiento y es el llamado de toda la Escritura. 1 Corintios dice que el hombre natural no acepta las cosas y no puede entender las cosas porque son espirituales. Él debió de haberlo sabido, y ahora tú, querido amigo, lo sabes, que no puedes entrar al reino de Dios al menos que tú nazcas de nuevo. Jesús dice en el verso 12, si les he hablado cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Jesús continúa su incredulidad ante el fariseo Nicodemos para creer y aceptar las cosas que le dice. Jesús dice, si tú no crees lo que yo te digo, las cosas terrenales, ¿a qué se refiere con las cosas terrenales? Creo que habla de la regeneración. Creo que habla del nuevo nacimiento porque pasa en la tierra y es elemental. Y si Nicodemos no puede aceptar las cosas terrenales, ¿cómo va
a aceptar las cosas celestiales, que son cosas celestiales, probablemente a las cosas como la Trinidad, la relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu, el plan eterno de la redención. Nicodemos no podía aceptar estas enseñanzas. Y así que Jesús le dice, date cuenta en el verso 13, dice, nadie ha subido al cielo sino aquel que ha bajado del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Lo que Jesús le está diciendo aquí es que nadie más ha ido al cielo, ha estado allí y luego ha regresado para decir de cómo es el cielo. Nadie más ha hecho eso, nadie más ha bajado del cielo y está, pero Jesús ha estado allí y Él lo ha hecho. Incluso Jesús es de allí. Jesús está hablando y está dando su autoridad de lo que Él dijo. ¿Tú no crees lo que yo te digo? ¿No recibes nuestro testimonio? Nadie ha subido al cielo, pero aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, es una referencia a sí mismo. Es su favorito título del mismo, el Hijo del Hombre. Él está diciendo, tengo un conocimiento entero del cielo. Si vas de regreso a Juan capítulo 1, date cuenta aquí en el verso 14, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y miramos su gloria, gloria del único del Padre, lleno de gracia y verdad. Y luego verso 18, nadie ha visto a Dios nunca, sino el Hijo, el que está en el lado, Él lo ha visto. Y Juan capítulo 1 nos lleva detrás de las cortinas lo que Jesús, de dónde es Él y lo que Jesús está a punto de hacer. Él va a explicar al Padre porque Él ha estado con el Padre. Y ahora Jesús le está diciendo, nadie ha subido al cielo, sino que ha descendido del cielo. Así que yo tengo la autoridad para decirte de estas cosas. Tú necesitas escuchar. Necesitas escuchar. Nicodemo debió de haber sabido de su necesidad del nuevo nacimiento, someterse a ese nuevo nacimiento. Nicodemos es un ejemplo triste de uno que puede saber de la Biblia, pero no recibir sus verdades. Qué tan fácil debería ser para nosotros saber los detalles de la Escritura, memorizarnos versos, pero no saber el mensaje de la Escritura, o no saber que nosotros necesitamos dar nuestras vidas y nosotros necesitamos darnos cuenta que personalmente es para nosotros como pecadores, y necesitamos una necesidad desesperante del nuevo nacimiento. Nicodemos es un triste ejemplo de alguien que sabía de Dios, pero no conocía a Dios. No deje que esto sea verdad de ti. Conoce a Dios. Ven y conoce a Dios y solamente lo puedes saber a través de la fe. No confíes en tu familia, en tu iglesia, en tu religión, actividad religiosa. Solamente en Jesús. Y ve y confiesa tu pecado y date cuenta que necesitas a Él. Solamente puedes conocer a Dios a través del nuevo nacimiento y solamente Él puede hacer eso. Así que escucha el llamado del nuevo nacimiento. Y si tú ves al Señor y tú le dices, Señor, por favor, haz esta obra, solamente tú la puedes hacer. Y si lo puedes hacer de soberanamente, Él te va a decir, mira a mi hijo. Es lo que Él te va a decir que hagas. Así que el segundo punto, mientras aprendemos de Jesús, es miramos sobre la provisión hecha para la vida eterna. Necesitamos escuchar el llamado, pero después vemos a la provisión que han puesto de enfrente de nosotros, pues la vida eterna. Jesús Él es un evangelista, así que Jesús le va a mostrar el camino de la salvación. No va a dejar esta oportunidad con Nicodemo sin llamarlo a la fe. Así que Nicodemo aquí está presionado aquí para que entregue su vida a Cristo. Dios tendría que regenerar soberanamente el corazón de Nicodemo, pero Nicodemo tenía la responsabilidad de arrepentirse y creer en Jesús. Date cuenta en verso 14. Y aquí está la conexión con libro de Números, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea tenga en él vida eterna.
Así que recuerdo otra vez esa historia, estaba la gente que se estaba quejando, así que Dios mandó estas serpientes para que mordieran al pueblo por su pecado y ellos buscaron una respuesta y Moisés les dijo que hiciera una serpiente y que ellos miraran y ellos vivirían. ¿Cuál es la conexión que Jesús está haciendo aquí? Él les está diciendo, así como la serpiente fue levantada, así también el Hijo del Hombre será levantado. Así como una serpiente fue levantada, así Jesús será levantado en la cruz. Así como la serpiente estaba allí para que miraran y creyeran, así Jesús es el sustituto que va a llevar el castigo para todos los que vean en él. Y así como los pecadores, como la gente que podía ser restaurada en fe y en los medios de Dios eran restaurados físicamente. Así, similarmente, mirando a Cristo en fe, tú puedes ser restaurado o recibir vida espiritual. Date cuenta de estas comparaciones, las voy a poner en lista para ti, pero hay 4 comparaciones entre los dos casos donde la serpiente o a través de Cristo la muerte es una amenaza como un castigo por el pecado. Dios estaba juzgando a los israelitas, por eso mandó a las serpientes y Él juzga a los pecadores. Segundo, en ambos casos había un remedio que fue proveído, fue Dios. ¿Quién provee el remedio para ti? Hoy Dios lo provee a través de Cristo para que tú puedas vivir. La tercera comparación es que algo fue levantado y la cuarta comparación es que con un corazón creyente debes de mirar a lo que se eleva y vas a ser sanado. La serpiente era una inversión de la maldición. Así también Cristo es una inversión de la maldición. El pecado que te ha envenenado desde tu nacimiento está en tu cuerpo como un veneno y vas a morir. Morirás físicamente y espiritualmente y después vas a ser juzgado para siempre en el infierno. Pero Jesucristo es el antídoto para ti. Él ha sido elevado en la cruz para que, así como miraron la serpiente y vivieron, tú también puedas ver a Cristo y vivir. Esto no se trata de obras, no se trata de hacer cosas buenas, se trata de mirar y vivir. Esta es una ilustración de la fe salvadora aquí. Tú ves a Cristo y tú vives. La fe, podemos decir, está describida aquí como poner confianza en algo o en alguien. Poniendo tu confianza en algo o en alguien, Nicodemo se desafiado a volverse a Jesús para vida eterna, de la misma manera en que los israelitas fueron llamados para mirar a la serpiente de bronce para su vida física. La fe es lo que Él se les llamó a tener y es a lo que tú también se te llama, a creer en Cristo. Tú eres llamado este día para poner tu confianza en Cristo. Tú eres llamado este día para recibir a Cristo como recibirías un huésped en tu casa. Fuiste llamado a creer en Cristo, así como tú estás creyendo en la silla que estás sentado. Eres llamado a obedecer a Cristo, así como obedecerías a alguien que tiene un rango más alto que te dice qué hacer. Y eres llamado a seguir a Cristo como una oveja, va y sigue a su pastor. Date cuenta ahí en el verso 15 lo que dice. Este es el resultado. Él dice, para que todo el que cree de Él tenga vida eterna. Vida eterna. Para todo el que cree. Esto no está limitado a Israel, esto no está limitado a los americanos, esto no está limitado a un grupo de gente, esto es para todos los que creen en Cristo y el resultado es vida eterna. Cuando hablamos de la vida eterna no solamente estamos hablando de la cantidad también, pero estamos hablando de calidad. No simplemente estamos hablando del cuánto durará, sino deleitarte en Dios teniendo una verdadera vida espiritual.
vida eterna se te ofrece, pero solamente en Cristo. Solo en Cristo, dice Jesús, que todo el que crea en Él tendrá vida eterna. Si tú miraste a la serpiente, tendrás vida, pero la vida eterna no está en la serpiente. La vida eterna está en Cristo. Cristo es mucho más diferente y mejor que la serpiente, porque Él es la resurrección y la vida. La vida está en Él. Así que si tú crees en Cristo, vas a tener vida eterna. Y esta vida eterna viene en tu alma ahora. Eres nacido de nuevo ahora. Jesús en Juan 5:24 dijo, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a la condenación, sino que ha pasado de muerte a la vida. En la vida eterna nunca se terminará. La vida eterna nunca terminará. El pastor Steve Lassen dijo que Dios, que la vida eterna, dice, si un creyente pudiera ser perdonado por 5 años y luego pedir salvación, no sería vida eterna. En cambio, si una persona pudiera ser salvada por 10 años y luego la perdiera, sería solamente por 10 años, pero Dios nos ha dado vida eterna para los que creen. Esta es una vida que nunca terminará, es eterna porque dura toda la eternidad. Esta vida se encuentra cuando tú miras y vives. Esta fue una simple conversación en medio de la noche. Al comienzo de la conversación, Nicodemos está lleno de conocimiento y tiene preguntas, pero para el final no dice ni una palabra. Él desaparece de la narrativa, se vanece sin cerrar el círculo. Si alguna vez te has preguntado qué le pasó a Nicodemos, bueno, este pasaje no nos dice, pero podemos estar seguros que él no se le olvidó esta simple conversación. Leemos después en el Evangelio de Juan que Nicodemos está defendiendo a Jesús ante el Sanedrín cuando lo quieren matar. Leemos después de que Jesús fue crucificado, José de Arimatea traía con él a Nicodemos para quitarlo de la cruz y poner el trapo y los perfumes para enterrarlo. Esos son dos pequeños destellos que Dios nos dice acerca de Nicodemos, de su vida, para mostrarnos que un tiempo entre esa conversación y la cruz del Calvario, el Espíritu de Dios ha abierto los ojos de Nicodemos para ver la gloria del Señor Jesucristo y él mismo creyera. Él aprendió. ¿Qué tal tú? ¿Has aprendido esta mañana? ¿Has creído de esta entrevista en la noche, de tu necesidad del nuevo nacimiento, que no podrás entrar al reino de Dios al menos que nazcas de nuevo? ¿Has aprendido que debes de poner tu confianza en un lugar que va a ser efectivo y eso es en el Señor Jesucristo? Querido amigo, te pregunto esta mañana, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Nicodemos pensó que tenía todo lo que tenía y pensó que estaba bien, pero Jesús le enseñó, no estás bien. Querido amigo, ¿estás bien con Dios? Hay muchas cosas que podemos agarrar malas en este mundo y está bien, pero hay algo que no podemos equivocarnos y eso es si estamos bien con Dios. Así que, querido amigo, has nacido de nuevo, tienes un corazón que ha sido cambiado en la manera que rechazas a Dios a una manera que deseas a Dios con pasión. Tienes un corazón que ama a Dios, conoce a Dios, cree en Dios, alaba a Dios y obedece a Dios. Jesús, su requerimiento todavía permanece. Es necesario que nazcas de nuevo y la oferta sigue todavía válida. El que crea en Él tendrá en Él vida eterna. Querido amigo, mira y vive. Déjame orar por nosotros. Oh Señor en el cielo, por favor, haz tu obra como a ti te plazca. Yo te pido, Padre, que el maligno no sea permitido
tomar la semilla que se ha sembrado este día. Yo pido que la semilla de la verdad de las Escrituras encuentre buen terreno que tú has preparado ya y que la gente escuche esta realidad y responda en fe para que solamente vean y vivan. Por favor, saca a los hombres del pecado y llévalos hacia la dulzura del Señor Jesucristo. Esta es lo que pedimos y sea para tu placer hasta la eternidad. Amén.